Muy buenas tardes a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a esta capacitación virtual sobre los alcances de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. En esta oportunidad, la presente capacitación se desarrollará en dos partes. El día de hoy presentaremos la primera parte, que corresponde a los 5 primeros capítulos de la Ley del Presupuesto para el Sector Público para el año fiscal 2023. La presente capacitación tiene por finalidad brindar los alcances sobre la norma para la gestión presupuestaria, el gasto público en temas prioritarios y otras disposiciones para la ejecución del presupuesto establecidos en la Ley número 31638. Bien, antes de iniciar esta capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente evento, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos con la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestra expositora Leslie Mancilla Flores, especialista en presupuesto público del Conectamet ICA. Adelante, Leslie. Muchas gracias por la presentación, Cheremili. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, estimados funcionarios de las diversas entidades públicas que hoy día nos acompañan. Es muy grato para mí poderles brindar esta capacitación virtual sobre la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. Ley 31.638 en su primera parte. Como es de conocimiento general, esta fue aprobada por el Congreso y posteriormente refrendada por el Poder Ejecutivo. Por tal motivo, a través de esta capacitación, daremos cuenta de las principales disposiciones establecidas de aplicación general para los 3 niveles de gobierno, así como de aquellas que están orientadas al cumplimiento por parte de los gobiernos regionales y gobiernos locales. En ese sentido, iniciaremos con la exposición de la primera parte. La presentación ha sido estructurada en 5 secciones. La primera, que coincide con los primeros 5 capítulos de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, Ley 31.638. Como primer punto, en el capítulo 1, se dará a conocer la aprobación del presupuesto a nivel general por los 3 niveles de gobierno y fuentes de financiamiento. En el segundo punto abordaremos el capítulo 2, normas para la gestión presupuestaria. Revisaremos las disposiciones generales, gastos en ingreso de personal y las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público a tener presente en el ejercicio fiscal 2023. Como tercer punto, se tratará en el capítulo 3 otras disposiciones referidas a la ejecución del gasto público. En el cuarto punto, revisaremos las disposiciones orientadas a la mejora de la calidad del gasto y finalmente en el capítulo 5 revisaremos las disposiciones especiales en materia de salud. Ahora explicaremos de qué trata el capítulo 1, aprobación del presupuesto del sector público. En la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2023 se aprobó el presupuesto anual de gastos por un monto de 214.790 millones, 264.052, que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Como podemos apreciar en el cuadro, el desagregado a nivel de gobierno es como sigue. Para las entidades del Gobierno Nacional asciende a 141.122.476.787. A las entidades de Gobierno Regional les corresponde 43.870.800.509. Y a las entidades comprendidas de los gobiernos locales, un presupuesto que asciende a 29.796.996.756. Mayores detalles sobre el desagregado del presupuesto aprobado para el año 2023 pueden verificarse en los anexos que forman parte de la presente ley. Están colgados en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. El desagregado a nivel de fuente de financiamiento es el que se muestra en el cuadro de la derecha de sus pantallas. Por la fuente de financiamiento, recursos ordinarios, asciende a 141.498.059.557, el mismo que representa el 65% del presupuesto, convirtiéndose así en la principal fuente de financiamiento de nuestro presupuesto. Seguidas de las fuentes de financiamiento, recursos directamente recaudados,
que se tienen aprobados 5.631.457.972, el cual representa el 2.62%. Recursos para operaciones oficiales de crédito con 28.276.774.215, con una representación del 13.1%, seguido donaciones y transferencias con 296.708.483 y recursos determinados con 39.087.273.825, con una representación del 18%. Por lo expuesto, en el marco del artículo 31 del Decreto Legislativo 1440, todos los pliegos se encuentran ya habilitados para iniciar con la aprobación de sus respectivos PIAs, considerando que el plazo para la aprobación es por acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal hasta el 31 de diciembre. Para el caso de los niveles de gobierno regional y local, posterior a la aprobación, tienen 5 días para poder remitirlos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso y a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público, que la presentación es virtual. Ahora revisaremos el capítulo 2, referente a las normas correspondientes a la gestión presupuestaria. Sobre el alcance de la ley mencionado en el artículo 3, precisamos que las disposiciones establecidas son de obligatorio cumplimiento por las entidades integrantes del Gobierno Nacional, que comprende los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, al igual que el Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Contraloría General de la República, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, universidades públicas. Asimismo, son de obligatorio cumplimiento por los gobiernos regionales y los gobiernos locales con sus respectivos organismos públicos. Vamos a revisar el artículo 4, referido a las acciones administrativas en la ejecución del gasto. Aquí se establece que todo acto administrativo, todo acto de administración, resolución administrativa que autoricen gastos, solo procede si se cuenta con un crédito presupuestario aprobado en los presupuestos institucionales o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo responsabilidad exclusiva del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1440. Se recomienda tener en consideración que antes de realizar cualquier gasto, previamente se debe realizar la certificación del crédito presupuestario a fin de garantizar que se cuenta con el presupuesto para cumplir con las obligaciones de pago. Ahora veremos el artículo 5, referido al control del gasto público. Los titulares de las entidades de los 3 niveles de gobierno, el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración, son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en la presente ley de presupuesto. Esto en el marco del principio de la legalidad de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Corresponde al titular del pliego efectuar la gestión presupuestaria en todas las fases del proceso presupuestario, es decir, desde la programación, la formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control del gasto. La Contraloría General de la República, en el marco de su competencia, verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y las demás disposiciones vinculadas al gasto público en concordancia con el artículo 82 de la Constitución Política del Perú. Las disposiciones referidas a los gastos en ingresos de personal. De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la ley, referente a los ingresos del personal, para las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, entre otras, está prohibido
realizar el ajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquier sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudieran efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en la escala remunerativa respectiva. Asimismo, los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas. Para el otorgamiento de aguinaldos, gratificaciones y escolaridad establecidos en el artículo 7 de la presente ley, se establece lo siguiente. Los funcionarios y servidores nombrados y contratados de los regímenes laborales, Decreto Legislativo 276, Ley 29.944 y la Ley 30.512, docentes universitarios, Ley 30.220, personal de salud, Decreto Legislativo 1153, obreros permanentes y eventuales del sector público, personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, así como los pensionistas a cargo del Estado, Ley 15.117, Decreto Ley 19.846 y 2530, Decreto Supremo 081-88-PCM y Ley 28.091, perciben los aguinaldos por fiestas patrias y Navidad hasta la suma de 300 soles, en tanto que la bonificación por escolaridad hasta la suma de 400 soles. Para el personal pertenecientes al régimen laboral de la actividad privada, se sujetan a la Ley 27.735 para las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, así como el otorgamiento de la bonificación por escolaridad es hasta 400 soles, salvo algunas disposiciones legales que dispongan un monto distinto al señalado líneas arriba. A los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057, en el marco de la Ley 29.849, perciben por concepto de aguinaldo, por fiestas patrias y Navidad que se incluyen en la planilla de pago correspondientes a julio y diciembre respectivamente, cuyo monto asciende a la suma de 300 soles respectivamente. Precisar que para el otorgamiento de estos conceptos serán reglamentados mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora abordaremos las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público establecidas en la Ley de Presupuesto 2023. Primero, abordaremos las medidas establecidas en materia de personal. Artículo 8. La Ley de Presupuesto del 2023, en el artículo 8, se ha establecido la prohibición del ingreso de personal en el sector público por servicios personales y el nombramiento, salvo en los supuestos siguientes, de los cuales solo mencionaremos algunos. La designación en cargos de confianza y de directivos superiores de libre designación y remoción,
Ley 28.175 y Ley 30.057. Nombramiento de magistrados del Poder Judicial, fiscales del Ministerio Público, miembros del Jurado Nacional, profesores del Magisterio Nacional, personal egresado de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Academia Diplomática. Contratación para reemplazo por cese, suplencia temporal de servidores públicos, ascensos a promoción de personal para el caso de reemplazo por cese. Comprende cese producido a partir del 2021, concurso público y documentos de gestión respectivos. Plaza vacante que no cuente con financiamiento se retira del AIRS. Nombramientos y contratación de docentes universitarios en universidad pública. Contratación temporal de profesores en las instituciones de educación básica, educación técnico-productivo, Ley 30.328, contratación temporal de auxiliares de educación, Ley 30.493 y Ley 29.994. Contratación temporal de docentes en las áreas de desempeño laboral de docencia y gestión pedagógica en institutos, Ley 30.512. Ingreso de personal por mandato de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Nombramiento de hasta el 100% de personal de salud de MINSA, sus organismos públicos y unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, Ley 30.957, entre otros citados en este dispositivo. Precisar que para la aplicación de las excepciones antes mencionadas es requisito que las plazas se encuentren en el CAP provisional, cuadro de puestos de la entidad y PAP. También precisar que las entidades públicas no están autorizadas a efectuar gastos por horas extras. A continuación, revisaremos las principales disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto 2023 referidas a las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático, teniendo en consideración los plazos establecidos para su registro y autorización por parte de la Dirección General de Presupuesto Público. Artículo 9. En el primer punto abordaremos el numeral 9.1, la cual establece que a nivel de pliego la partida de gasto 211, retribuciones y complementos en efectivo, no pueden habilitar a otras partidas de gasto ni tampoco ser habilitadas, salvo aquellas habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida, en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Es decir, que solo entre las específicas de gasto correspondientes, por ejemplo, a las retribuciones del personal administrativo, los gastos variables y ocasionales, pago de dieta, entre otros, comprendidas dentro del grupo de clasificadores pertenecientes a la 211, retribuciones y complementos en efectivo. Sin embargo, durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende a los siguientes casos. A. Reforma de la estructura del Estado en el marco del Decreto Supremo 054-2018-PCM que aprueba los lineamientos de organización del Estado. B. Traspaso de competencias en el marco del proceso de la descentralización. C. Atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. D. Atención de compensación por tiempos de servicios y beneficios sociales por cese laboral, incluye deudas por dichos conceptos, atención para el financiamiento de nuevos pensionistas bajo el régimen del Decreto Legislativo 2530, F, para el caso de los pliegos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales para la atención de los registros actualizados del aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y datos de recursos humanos del sector público AIRS, y de aquellos requerimientos por registrarse en dicho aplicativo que cuenten con opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Para el caso de los gobiernos locales, las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programático que se realicen hasta el 10 de febrero de 2023. Los gobiernos locales, bajo responsabilidad para la habilitación y anulación de la partida de gasto 211, retribuciones y complementos en efectivo por aplicación del presente numeral, aprueban las modificaciones presupuestarias previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto, lo que haga a sus veces de conformidad con la normatividad vigente. Para los gobiernos regionales y gobiernos nacional para la habilitación y anulación de la partida de gasto 211, retribuciones y complementos en efectivo, por aplicación del presente numeral, se requiere de la opinión previa favorable de la DGPP con opinión técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, sobre la base de la información registrada en el aplicativo de la IRS. Asimismo, para la aplicación de los literales D, E y F, de lo que ya les he descrito, la opinión previa favorable de la DGPP se puede efectuar a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, el SIAP. En el numeral 9.2 de la Ley de Presupuesto del 2023 se establece que a nivel de pliego, la partida de gasto 221, pensiones, no puede ser habilitadora, salvo para las habilitaciones que se realicen dentro de la misma partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego presupuestario y para la atención de sentencias judiciales en materia pensionaria en calidad de cosa juzgada. En este último caso, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público y de corresponder sobre la base de la información registrada en el aplicativo de la IRS, que debe remitir la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos a la DGPP. Las solicitudes de opinión favorable en atención a lo regulado, descrito en líneas arriba, solo puede ser presentada al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 20 de octubre del 2023. Sin embargo, como se puede apreciar, de requerir asignar mayores recursos a esta partida, no hay restricción para su realización. De otro lado, el numeral 9.3 de la Ley de Presupuesto del 2023 establece las prohibiciones de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a la genérica de gasto, adquisición de activos no financieros, con el objeto de habilitar recursos para la contratación de personas bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057. Es importante tener presente que la contratación bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057 no es aplicable en la ejecución de inversiones bajo el ámbito del INVIERT y los proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema. Asimismo, no pueden efectuarse modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto vinculadas al mantenimiento de infraestructura con el objeto de habilitar recursos destinados al financiamiento de contratos bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057, no vinculados a dicho fin. En el numeral 9.4 se tienen las restricciones a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático sobre las partidas de gasto. A nivel de pliego, la partida de gasto 23.28.1, contrato administrativo de servicio, no puede habilitar a otras partidas genéricas o específicas de gasto de sus presupuestos institucionales ni ser habilitada, salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de la indicada partida de gasto en la misma unidad ejecutora
o entre ejecutoras del mismo pliego, quedando solo para dicho fin exceptuado de lo establecido para la habilitación en cargas sociales. Durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende los siguientes casos. Reforma de la estructura del Estado en el marco del Decreto Supremo 054-2018-PCM que aprueba los lineamientos de organización del Estado. Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización. Para la habilitación de específicas de gasto 23-28-12, contribuciones a salud de CAS, y 23-28-15, vacaciones truncas de CAS. Las modificaciones presupuestarias que se realicen hasta el 7 de marzo del 2023. Las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales deben cumplir con todos los criterios y plazos que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público. Las entidades, tanto del Gobierno Nacional y Gobierno Regional, para la habilitación y anulación por aplicación de lo establecido en el presente numeral, deben contar con la opinión previa favorable de la Dirección General de Presupuesto Público con opinión técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos sobre la base de la información registrada en el ATIRS. Para los supuestos establecidos, me retrocede por favor todavía. Ya. Para los supuestos establecidos en los literales C y D, la opinión previa favorable de la DGPP puede efectuarse a través del SIAF. Las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y los gobiernos locales para las modificaciones presupuestarias quedan exceptuados lo establecido en el numeral 9.5 del presente artículo. Y en el caso de los gobiernos locales, las referidas modificaciones presupuestarias se aprueban bajo responsabilidad previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto o lo que haga a sus veces. Ahora sí, pasa a lo siguiente. En el artículo 9 de la presente ley, expuesto en esta dispositiva, precisamos que los créditos presupuestarios destinados al pago de las cargas sociales, como son salud, UNP, AFP, asignadas en la partida de gasto 213, contribuciones a la seguridad social, y 23-28-12, contribuciones a salud CAS, no pueden habilitar a otras partidas de gasto bajo responsabilidad. En el numeral 9.8 del artículo 9 de la presente ley, se ha establecido restricciones para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con respecto a las partidas ligadas a mantenimientos. Se prohíbe a las entidades de los 3 niveles de gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto 2316, repuestos y accesorios, 23111, suministros para mantenimiento y reparación, y 2324, servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación, con el fin de habilitar a otras partidas o específicas de gasto de sus presupuestos, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Se exceptúa a los gobiernos locales para que puedan habilitar a la partida de gasto 2.4, donaciones y transferencias, a fin de ser transferidos financieramente a sus IBPs. En el caso de los programas presupuestales, esta medida no es aplicable si es que se han alcanzado las metas físicas programadas de los indicadores de producción física de actividad conforme a lo indicado en el inciso 4, numeral 48.1, artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. En el numeral 9.9 de la presente ley están establecidas restricciones
en las partidas de gasto ligadas a los servicios básicos, como agua, energía eléctrica, entre otros. Tal como se observa, las partidas de gasto que se indican, como son la 23-22-11, servicios 23-22-1, servicios de energía eléctrica, agua y gas, 23-22-2, servicios de telefonía e internet, están prohibidos de habilitar a otras partidas genéricas o específicas, y estas restricciones son de alcance y obligatorio cumplimiento para los 3 niveles de gobierno. Están exceptuadas de estas restricciones aquellas habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto, entre la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Asimismo, los gobiernos regionales quedan exceptuados de la restricción prevista en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. En el numeral 9.11 se han establecido prohibiciones a INDECI, así como a los gobiernos regionales. Al respecto, estas entidades quedan prohibidas realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto 22-23, entrega de bienes y servicios correspondientes a la adquisición de bienes de ayuda humanitaria que se encuentren presupuestados en el programa presupuestal 0068, reducción de la vulnerabilidad y atención de la emergencia por desastres, con el fin de habilitar a otras partidas o genéricas de gasto. Se exceptúa del mismo las habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. En el numeral 9.12 se ha prohibido a los 3 niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático bajo responsabilidad del titular del pliego, con el fin de realizar anulaciones a los presupuestos asignados a las siguientes actividades: acciones de inversión u obra. Actividad 562-69, prevención, control y diagnóstico y tratamiento de coronavirus. Actividad 563-73, promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica. Acción de inversión 600-0050, prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus. Acción de inversión 600-0051, promoción, implementación y ejecución de acciones de inversión para la reactivación económica. Y para la obra 4221, promoción, implementación y ejecución de obras para la reactivación económica. Se exceptúa de lo indicado las anulaciones que se realicen para habilitar a otras unidades ejecutoras dentro del mismo pliego en la misma actividad o acción de inversión u obra, según corresponda. En el numeral 9.13 se han establecido prohibiciones en los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y Gobierno Regional a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático correspondiente a los presupuestos previstos en las siguientes finalidades: pago de las asignaciones por tipo y ubicación de institución educativa, pago de asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad, pago de las remuneraciones de profesores de educación física, pago de remuneraciones de profesores técnicos deportivos, pago de remuneraciones de promotores culturales y pago de beneficios sociales de docentes y auxiliares de educación básica y técnico-productivas, con el fin de habilitar a otras partidas genéricas o específicas de gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de la misma finalidad entre las unidades ejecutoras del mismo pliego. Se prohíbe durante el año fiscal 2023 al Ministerio de Salud
ya las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las específicas de gasto 21.13.13 personal SERUM y 23.27.57 internos de medicina y odontología con el fin de habilitar a otras partidas genéricas o específicas de gasto. En el numeral 9.15 se han establecido prohibiciones a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para habilitar a las partidas de gasto 23.27.1, servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas jurídicas, y 23.27.2, servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas naturales. 23.22.4, servicios de publicidad, impresión, difusión e imagen institucional, y 23.27.11.99, otros servicios diversos. Se ha exceptuado únicamente aquellas habilitaciones que se pudieran realizar entre o dentro de la indicada partida de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego presupuestario. Las anulaciones a las respectivas partidas de gasto que se realicen en el marco del presente artículo 9 no pueden ser materia de demandas adicionales durante la fase de ejecución presupuestaria. Artículo 10. Incorporación de mayores ingresos para el financiamiento de personal. Las entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regional solo pueden incorporar recursos destinados a las específicas de gastos 23.28.11, contratos administrativos de servicio, 23.28.12, contribuciones a salud CAS, 23.28.14, aguinaldos de CAS, 23.28.15, vacaciones truncas de CAS, provenientes de mayores ingresos por las fuentes de financiamiento RDR y de sus respectivos saldos de balance para el financiamiento de la contratación de personal bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057, previa opinión favorable de la DGPP, con opinión técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos sobre la base de la información registrada en el aplicativo de la IRS y de otras materias de su competencia. La opinión previa favorable de la DGPP puede efectuarse a través del CIAP, SP. Artículo 11. Ahora vamos a ver el artículo 11 en medidas en materia de bienes y servicios. Respecto a las medidas de gasto dictadas en materia de bienes y servicios establecidos en el artículo 11 de esta ley, los pliegos presupuestales de los 3 niveles de gobierno deben considerar los siguientes aspectos. Los viajes al exterior de los servicios o funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse en categoría económica. Se exceptúa a los funcionarios señalados en el artículo 52 de la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil, tales como los funcionarios públicos de elección popular directa universal, funcionario público de designación o remoción regulada y funcionario público de libre designación y remoción, siempre que el viaje sea mayor a 8 horas o cuando la estancia sea menor a 48 horas. Se ha establecido también para el año 2023 el monto máximo por concepto de honorarios mensuales para CAS y locación de servicios, el cual se encuentra estipulado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 038-2006, el que asciende a 15.600. Lo indicado previamente no es aplicable para la contratación de abogados y peritos independientes para la defensa del Estado en el exterior, así como para el personal contratado en el marco de la Ley 29.806
ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el sector público. De otro lado, tomar en cuenta que el gasto mensual por servicios de telefonía móvil, servicios de comunicaciones personales y servicios de canales múltiples de selección automática no pueden exceder el monto de 200 soles. La misma que incluye el costo por el alquiler del equipo, así como el valor agregado al servicio, según sea el caso. Lo indicado previamente no es aplicable al presidente de la República, titulares de los poderes del Estado y ministros. Continuando con las medidas de bienes y servicios, el numeral 11.4 nos indica que la adquisición de los vehículos automotores se realiza con cargo a los recursos del presupuesto institucional de las entidades respectivas, exclusivamente para la implementación de la intervención a su cargo o para la renovación de vehículos automotores que tengan una antigüedad igual o superior a 10 años por cualquier fuente de financiamiento y conforme a la normatividad vigente sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La adquisición de los vehículos automotores solo pueden efectuarse previa autorización del titular del pliego mediante resolución del titular, la misma que se publica en la sede digital de la entidad. Esta facultad del titular del pliego es indelegable. Las entidades bajo los alcances del presente numeral deben remitir semestralmente a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República una copia de las resoluciones del titular del pliego emitidas conforme lo establecido en el presente párrafo. El numeral 11.5 para el Gobierno Nacional, la asignación exclusiva de los vehículos automotores la tienen los ministros, viceministros, secretarios generales, jefes de gabinete y titulares de pliego y aquellos que cuenten con dicha autorización. Para el resto del personal se puede hacer uso de la flota de vehículos de la entidad para las entidades constitucionalmente autónomas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, los gobiernos regionales y los gobiernos locales deben aprobar medidas de austeridad para el uso de vehículos mediante resolución del titular dentro de los 10 días hábiles siguientes a partir de la vigencia de la Ley 31.638. Referente a las medidas dictadas en materia de gasto de inversión, citados en el artículo 13 de esta ley, es indispensable tomar en consideración los siguientes aspectos. En el numeral 13.1 indica que con el propósito de asegurar la ejecución de inversiones bajo el ámbito del invierte.pe y de los proyectos que no se encuentren bajo este sistema, se dispuso que las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan efectuar anulaciones con cargo a los recursos de las referidas inversiones y proyectos que se encuentren en etapa de ejecución para habilitar a aquellas inversiones a las que se refiere el numeral 13.2 de ese artículo. Para tal efecto, se requiere de la opinión favorable de la OPMI y de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la entidad o la que haga sus veces. Asimismo, las modificaciones que impliquen la anulación de contrapartidas derivadas de operaciones de endeudamiento externo y que habiliten a inversiones que no están comprendidas dentro del convenio de préstamo, se requieren necesariamente la opinión de la OPMI o quien haga sus veces conforme a los criterios y procedimientos establecidos por la DGPP. Precisar en esta parte que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, emitirá alineamientos para las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, las mismas que serán aprobadas y consideradas como parte de la Directiva de la Ejecución Presupuestaria. Continuando con las medidas en materia de gasto de inversión, para las entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regional
las anulaciones efectuadas en el numeral 13.1 solo pueden ser habilitadas para inversiones bajo el marco del invierte.pe y proyectos fuera de él, siempre y cuando estén en etapa de ejecución. Eso es el orden de prioridad, ¿no? El orden de prelación que les voy a indicar. Número 2, las inversiones bajo el ámbito del invierte.pe deben contar con expediente técnico o equivalente aprobado, vigente y registrado en el Banco de Inversiones. Registrado en la cartera de inversiones, en la programación multianual de inversiones y ser seleccionadas considerando el orden de prelación. El monto asignado no debe exceder el monto de anulación. La habilitación debe guardar correspondencia con los recursos previstos para el año fiscal contemplado en el cronograma de ejecución. Y estas condiciones deben de ser verificadas por la OPMI y la Oficina de Planificación y Presupuesto de la entidad con la que haga sus veces. De manera excepcional, siempre que la cartera de inversiones y proyectos cuenten con financiamiento en el presente año fiscal, se pueden habilitar recursos a inversiones viables o aprobadas para el inicio de la etapa de ejecución, pudiendo financiar la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes y la adquisición y saneamiento físico-legal de predios o inmuebles necesarios para la implementación de las inversiones o proyectos según corresponda. La OPMI, por la que haga sus veces, emite opinión favorable para las referidas excepciones. A ver, se dispone que en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023 se han asignado en los gobiernos regionales y los gobiernos locales hasta por la suma de 3.305.639.728 soles por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios destinados exclusivamente al financiamiento para asegurar la ejecución de inversiones en el marco del invierte.pe, a los que se les transfirieron recursos conforme a los artículos 13 y 14 de la Ley 30.693, Ley de Presupuesto del año 2018, artículo también 13 y 14 de la Ley 30.879, Ley de Presupuesto del año fiscal 2019, artículo 15 de la Ley 30.970, ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para ayudar a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas. El artículo 14 y 15 del decreto de urgencia 14 del año 2019, decreto que aprueba el presupuesto del sector público para el año 2020. Y el artículo 14 de la Ley 31.084, Ley de Presupuesto del año 2021. Y también el artículo 14 de la Ley 31.365, la Ley de Presupuesto del año fiscal 2022. Pasemos a la otra. El decreto de urgencia 070 del 2020, también donde se otorgó financiamiento a proyectos para la reactivación económica y otros. El decreto de urgencia 114, también de ese mismo año. También tenemos el decreto supremo 117, que autoriza créditos suplementarios y transferencias de partidas tanto a Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos locales. Tenemos el Decreto Supremo 102 del año 2021, decreto que dicta también medidas extraordinarias, entre otros, el Decreto Supremo 096, 159, 178, 139, 173, que del año 2022, también que aprueba transferencias de partidas tanto a los gobiernos regionales y locales. La Ley 31.436, que aprueba créditos suplementarios al Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos locales para financiamiento de gastos. Y finalmente la Ley 31.538, que aprueba créditos suplementarios al Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos locales para financiamiento de gastos por emergencia del COVID. Los recursos antes indicados no pueden ser destinados bajo responsabilidad del titular de la entidad a fines distintos a los señalados en el presente artículo.
Se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos del anexo 1 de la presente ley para el financiamiento de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que cuenten con expediente técnico o documento equivalente aprobado, vigente y registrado en el Banco de Inversiones en consistencia con los cronogramas de ejecución. Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático se realizan previa opinión favorable de la entidad del Gobierno Nacional que habilitó los recursos en el marco de las transferencias efectuadas en los años 2018, 19, 20 y 21 y 22, conforme a los artículos 3 y 14, ¿no?, de la Ley 30.693, Ley 30.879, artículo 15 de la Ley 30.970, artículo 14 y 15 del Decreto de Urgencia 14 de 2019, artículo 14 de la Ley 31.084 y Ley 31.365. Para el caso de los recursos transferidos en el marco del Decreto de Urgencia 70, 2020, 70, 114 del 2020, 117 y 102 del 2021, Decreto Supremo 096, 159, 178, 139 y 173 del 2022 y de la Ley 31.433, Ley 31.538, ¿no? Entonces, para esto la opinión previa favorable debe ser emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes, el Ministerio del Ambiente, el MINCETUR, el MININTER y PRODUCE, respectivamente. ¿Ya? Y las referidas entidades emiten a la entidad solicitante mediante oficio la opinión de la propuesta de modificación. Y las modificaciones presupuestarias quedan exceptuadas del numeral 13.3 del presente artículo. Las entidades del Gobierno Nacional que hayan transferido recursos en el marco de las transferencias efectuadas en los años 2018, 19, 20, 21 y 2022 emiten un informe técnico del avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones bajo el invierte.pe. Este informe se publica en las sedes digitales hasta marzo del 2024. Para tal efecto, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que hayan recibido recursos deben mantener actualizados el formato 12B, así como remitir a las unidades ejecutoras de los sectores la información del avance físico y financiero de las inversiones en el marco del invierte.pe numeral 13.6. Las entidades del Gobierno Nacional deben considerar en sus respectivos presupuestos en los años fiscales subsiguientes, bajo responsabilidad del titular, los recursos que garantizan la ejecución de las inversiones financiadas en los años del 2018 al 2022, conforme lo señalado en el numeral 13.4, hasta su culminación en el marco del cumplimiento de los convenios y adendas a fin de orientar estos recursos a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Las entidades del Gobierno Nacional deben remitir al MEF hasta el 30 de junio del 2023 el detalle que debe programarse en el año 2024, consignando el monto ejecutable en el año. Para las modificaciones presupuestarias con cargo a los recursos de las inversiones bajo el invierte.pe y de proyectos que no estén, las entidades del Gobierno Nacional, el Gobierno Regional y el Gobierno Local quedan exceptuadas de lo establecido en el inciso punto 4 del numeral 48.1 del Decreto Legislativo 1440. Ahora veremos el capítulo 3 de la presente ley, la misma que está referida a otras disposiciones para la ejecución del gasto público. Mediante el artículo 14 de la presente ley, indicado en esta diapositiva, se autoriza al Gobierno Nacional
que cuentan con recursos públicos asignados en su presupuesto institucional a inversiones en el marco del Invierte.pe financiados con las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos para operaciones oficiales de crédito, cuya ejecución está a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales, aprobar modificaciones presupuestales en el nivel institucional mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y del sector correspondiente a propuesta de este último previa suscripción de un convenio. El mencionado convenio debe suscribirse por el costo total de la inversión o monto pendiente de financiamiento respecto al costo total y debe precisar lo siguiente: el presupuesto multianual requerido hasta la culminación de la inversión, los montos a financiar en cada año fiscal por parte del Gobierno Nacional y de corresponder por los gobiernos regionales y gobiernos locales sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Los decretos supremos que aprueban las transferencias de recursos en el marco del presente artículo se publican hasta el 16 de junio del 2023 y las propuestas de decreto supremo correspondientes solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 24 de mayo del 2023. Excepcionalmente, en el caso de que la inversión sea ejecutada por empresas públicas, los recursos son transferidos financieramente mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el ministro del sector correspondiente a propuesta de este último, en cualquier fuente de financiamiento previa suscripción de un convenio, los cuales se administran en las cuentas del Tesoro Público conforme lo disponga la Dirección General de Tesoro Público. Continuando con lo establecido en el artículo 14 de la presente ley, es preciso advertir que en el caso de las inversiones bajo el ámbito del Invierte.pe en saneamiento, que los gobiernos regionales o los gobiernos locales ejecuten en el ámbito de una empresa prestadora de servicios de saneamiento, los recursos previstos para su supervisión son transferidos financieramente por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, previa suscripción de un convenio. En este caso, la empresa prestadora de servicio debe supervisar la ejecución de dicha inversión e informar trimestralmente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, las inversiones bajo el ámbito del Invierte.pe, cuyo financiamiento sea propuesto en el marco de este artículo, deben contar con la opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector o la que haga sus veces y la unidad orgánica correspondiente según corresponda sobre lo siguiente: cumplimiento de normas técnicas y criterios priorizados aprobados por el sector, registro en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones del sector a fin de verificar que se encuentren alineadas con los objetivos priorizados, metas e indicadores. Resaltamos que para el caso de las referidas inversiones que no cuenten con expediente técnico o documento equivalente, la transferencia de recursos se efectúa solo para financiar la elaboración de dichos documentos y deben cumplir con las condiciones señaladas anteriormente. El Gobierno Nacional, que haya transferido recursos, emite un informe técnico sobre el avance físico y financiero de la ejecución de inversiones bajo el ámbito del Invierte.pe. Este informe se publica en la sede digital hasta el 31 de marzo del 2024. Para tal efecto, el gobierno regional y el gobierno local que haya recibido recursos deben mantener actualizados el formato 12P, así como remitir a la unidad ejecutora de los sectores la información del avance físico y financiero de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Las entidades del Gobierno Nacional deben considerar en sus presupuestos de los años fiscales subsiguientes, bajo responsabilidad titular, los recursos que garantizan la ejecución de las inversiones financiadas en los años 2018 al 2022, conforme lo señalado en el numeral 13.4, hasta su culminación en el marco del cumplimiento de los convenios y las adendas, a fin de orientar estos recursos a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Las entidades del Gobierno Nacional deben remitir al MEF
hasta el 30 de junio del 2023 el detalle que se debe programar en el año 2024, consignando el monto ejecutable en el año. Para la aplicación de lo establecido en el artículo 14, se exceptúa a las entidades del Gobierno Nacional de las limitaciones a las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, artículo 49 del Decreto Legislativo 1440. En el caso del artículo 15 de la Ley 31.638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2023, se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales que reciban recursos en el marco de la suscripción de convenios con pliegos del Gobierno Nacional, en el marco de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley, así como a las intervenciones incluidas en el anexo 1 de la Ley de Presupuesto, a otorgar previa a la convocatoria del procedimiento de selección, el caso de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor referencial de dicha convocatoria. Para tal caso, la constancia de previsión presupuestaria que vaya a emitirse debe señalar mínimamente lo siguiente. Debe señalar el monto de los recursos previstos en el convenio o adendas que se mencionan en los referidos artículos que deben estar vigentes en el presente año fiscal, las metas físicas previstas y las fuentes de financiamiento con cargo a las cuales se atiende en su financiamiento. Previo al otorgamiento de la buena pro, se debe contar con la certificación del crédito presupuestal bajo responsabilidad del titular del pliego. En el artículo 16 de la presente Ley de Presupuesto para el año fiscal 2023, están autorizadas a efectuar aquellas transferencias financieras entre entidades públicas durante el año 2023. Entre las que se encuentran autorizadas, mencionaremos solo algunos que son de interés para los gobiernos regionales y los gobiernos locales, los que se citan a continuación. Las que realice el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el Programa de Empleo Lurawi a favor de gobiernos locales. Las que realice el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el Fondo Mi Vivienda y para las empresas prestadoras de servicio de saneamiento. Las que realice el OTAS a las empresas prestadoras de servicio de saneamiento. Las que realicen los gobiernos locales provinciales a favor de las sociedades de beneficencia pública, cuyas funciones y competencias fueron transferidas por el Ministerio de la Mujer. Las que se efectúen en aplicación de la Ley 29.768, Ley de Mancomunidad Regional y Modificatorias, para el financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones en el marco del Invierte, punto P y fuera de él, para el mantenimiento de carreteras y de infraestructuras de saneamiento y de desarrollo de capacidades productivas entre los niveles del gobierno subnacional y de estos al gobierno nacional, previa suscripción del convenio respectivo. Las transferencias financieras se efectúan hasta el tercer trimestre del año 2023, debiéndose emitir el acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal según corresponda dentro del plazo antes señalado. Las que efectúen los gobiernos locales para las acciones siguientes. Las acciones que se realicen en el marco de los programas sociales, conforme a las disposiciones legales vigentes para dichos programas. Las acciones que se realicen en aplicación a la Ley 29.029 de Ley de la Mancomunidad Municipal y modificatorias para el pago de dietas y la prestación de servicios públicos delegados a las municipalidades de centros poblados, para la prestación de servicios públicos y el mantenimiento de infraestructura vial de su competencia, a cargo de sus organismos públicos, las que se realicen por la imposición de papeletas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito a favor del Ministerio del Interior, conforme al artículo 13 de la Ley 28.750, y a favor de las entidades prestadoras de servicio de saneamiento para financiar gastos de mantenimiento, equipamiento e infraestructura de saneamiento. Las que realicen los gobiernos regionales y los gobiernos locales a favor de las EPS
de saneamiento de sus respectivos ámbitos para el financiamiento o cofinanciamiento de inversiones bajo el ámbito del invierte.pe y de proyectos que no se encuentren bajo este sistema de saneamiento, así como para la supervisión de los proyectos e inversiones antes mencionados que los gobiernos regionales y los gobiernos locales ejecuten en el marco del artículo 14 de la ley, las que realiza el Ministerio de Energía y Minas a favor de los gobiernos regionales, las que realice la Autoridad Portuaria Nacional a favor de los gobiernos regionales y las que realiza el Ministerio de Energía y Minas a favor de las direcciones regionales o gerencias regionales de energía y minas de los gobiernos regionales para financiar el fortalecimiento de la capacidad de gestión regional en el ejercicio de sus funciones en materia minero-energética y en el marco del proceso de descentralización hasta por la suma de 5.200.000. A favor también de los gobiernos regionales con el objeto de fortalecer el proceso de la formalización de la minería integral para realizar actividades de sensibilización y capacitación a los mineros en proceso de formalización para la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental de formalización, así como para la revisión del cumplimiento de los requisitos en el expediente técnico en el que se solicita la autorización de inicio o reinicio de las actividades mineras, hasta una suma de 14.052.000 soles. Las transferencias financieras autorizadas se aprueban previa suscripción de convenio entre el Ministerio de Energía y Minas y las entidades o empresas involucradas. Queda prohibido, bajo responsabilidad, destinar los recursos autorizados por la presente disposición a fines distintos para los cuales son transferidos. También vamos a ver otras transferencias, las que se realice también la autoridad portuaria a favor del gobierno regional, las que realice el SIS para el financiamiento y costo de las prestaciones de salud brindadas a los asegurados del SIS, las que realizan las entidades de gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos local que participan en el cofinanciamiento de los gastos de implementación, operación y mantenimiento de los MAC, los que realicen los gobiernos regional y los gobiernos locales a favor de Midagri para la ejecución de planes de negocios agroideas, las que realice de vida a favor de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, las que realice la ATU a favor de las municipalidades distritales de la provincia de Lima y de la provincia constitucional del Callao, entre otras transferencias autorizadas. Las transferencias financieras autorizadas se realizan en el caso del Gobierno Nacional mediante resolución del titular del pliego. En el caso del Gobierno Regional mediante acuerdo de Consejo Regional y los gobiernos locales mediante acuerdo de Consejo Municipal. En ambos casos se requiere del informe previo de la Oficina de Planificación y Presupuesto. La resolución del titular del pliego y acuerdo de Consejo Regional se publica en el Diario Oficial El Peruano y el acuerdo de Consejo Municipal se publica en la página web. Ahora presentaremos los montos que se han asignado para los fondos especiales de seguridad ciudadana, Fondo para el Estímulo de Desempeño y Logros de Resultados, el FED. Los mismos que están mencionados en el artículo 18 de la presente ley. Para el año 2023, en el presupuesto institucional del Ministerio del Interior, se ha asignado lo siguiente: hasta 126.737.339 soles para financiar la continuidad de inversiones previamente priorizados conforme a los fines del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana consistentes con el Decreto de Urgencia 052-2011, hasta 26.174.213 para financiar ejecución de proyectos de inversión en materia de seguridad ciudadana. Estas transferencias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. De igual modo, para el año 2023, en el presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se ha asignado lo siguiente: hasta 75 millones para el financiamiento de los fines del Fondo de Estímulo de Desempeño y Logro de Resultados Sociales, el FED. Con la finalidad de mejorar los indicadores de resultados priorizados por la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social
y metas asociadas a la reducción de violencia contra la mujer. Hasta 5 millones destinados exclusivamente para el financiamiento de los gastos operativos del FED. Esta transferencia se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo plazo máximo de publicación es hasta el 15 de noviembre del 2023. Asimismo, para el año 2023, en el presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario, se ha asignado lo siguiente: hasta 83.492.336 por la fuente de financiamiento a recursos determinados para el financiamiento de los fines del Fondo Sierra Azul. Este fondo financia y cofinancia proyectos de inversión en materia de riego, apoyo al desarrollo productivo, siembra y cosecha de agua, riego tecnificado, viables y proyectos viables o IOAs. Estas transferencias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo plazo de publicación es hasta el 30 de abril de 2023. Con respecto a lo indicado en el artículo 20 de la presente ley, referente a la ejecución de gastos de inversión a inicios del año, con el propósito de asegurar el financiamiento de las inversiones en el marco del invierte.pe y de aquellos que se encuentran fuera de este sistema, considerando que los créditos presupuestarios fueron comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del 2022, las entidades de los tres niveles de gobierno, tanto gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, están autorizados a efectuar anulaciones con cargo a los recursos de su presupuesto institucional destinados a financiar las inversiones y proyectos. Para los fines señalados previamente, las anulaciones de las inversiones y proyectos solo pueden ser efectuadas hasta el 31 de enero del 2023, para lo cual las entidades de los tres niveles de gobierno, tanto el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales, quedan exceptuadas de lo establecido en los numerales 13.1, 13.2 y 13.3 del artículo 13 de la presente ley, bajo responsabilidad del titular de la entidad. En esta diapositiva vamos a comentar sobre el Fondo de Inversiones para los gobiernos regionales y los gobiernos locales, lo que en otros términos servirán para dar la continuidad a la ejecución de las inversiones que fueron financiadas en el año 2022. Para garantizar en el año 2023 la ejecución de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, o invierte.pe, a cargo de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, se crea el Fondo de Inversiones a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas para el financiamiento de lo establecido en el numeral 21.2, hasta por la suma de 2.500 millones por la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Los decretos supremos que aprueben las modificaciones presupuestarias en el marco del presente artículo se publican hasta el 14 de abril. Las solicitudes de financiamiento solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 24 de febrero del 2023. El Fondo de Inversiones financia en el año fiscal 2023 la ejecución de inversiones bajo el ámbito del invierte.pe a cargo de los pliegos del gobierno regional y gobierno local, que fueron financiadas en el año fiscal 2022 por las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos para operaciones oficiales de crédito, y cuyos créditos presupuestarios fueron comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del 2022 para ejecutar dichas intervenciones. El compromiso se determina en función al registro en el SIAF, vinculados a los contratos derivados del procedimiento de selección en el ámbito de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, registrados al 31 de diciembre del 2022 en el SEACE, conforme a las validaciones de la interfaz SEAF-SEACE, y a la información que remita formalmente el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE, para efectos de la determinación del compromiso en el caso de las contrataciones fuera del ámbito del SEACE. La Dirección de Presupuesto Público puede utilizar información complementaria para la determinación
del mencionado compromiso. Debe entenderse que la interfaz SIAP con SEACE están comprendidos a la interrelación que existe entre el compromiso anual, el mismo que servirá de base para el cálculo del monto a autorizar, y el compromiso mensual, cuyo registro es esencial para realizar la interfaz SIAP-SEACE. Continuando con lo indicado en el artículo 21 de la presente ley, manifestamos que lo indicado en la diapositiva anterior es aplicable siempre que dicho financiamiento no haya sido considerado en el PIA del año 2023 por parte del pliego para la misma inversión. Para la determinación del monto que se ha de autorizar a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, se va a considerar y evaluar lo siguiente: el costo total del proyecto de inversión, el monto que se encuentra autorizado en el PIN 2023, el devengado acumulado al 31 de diciembre del 2022, la proyección del monto ejecutable en el año fiscal 2023 para dicho proyecto de inversión. Cumplidos los plazos previamente señalados de existir aún créditos presupuestarios del Fondo de Inversiones que no hubieran sido transferidos, el MEF, a partir del 17 de abril del 2023, queda autorizado a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático a favor de la reserva. Estas modificaciones se aprueban mediante resolución ministerial. Lo establecido en la presente disposición no es aplicable a los proyectos de inversión financiados con cargo a FONDES. Ahora veremos algunos artículos correspondientes al capítulo 4, gasto público en temas prioritarios y mejora de la calidad del gasto. En el artículo 22, implementación de acciones vinculadas al programa presupuestal orientado a resultados para reducción de la violencia contra la mujer, se han asignado 560.683.238 para financiar acciones vinculadas al programa presupuestal orientado a resultados para la reducción de la violencia contra la mujer, conforme a lo siguiente. Para financiar acciones vinculadas al programa presupuestal reducción de la violencia contra la mujer, conforme al siguiente detalle: 13.470.523 a favor de gobiernos regionales, 102.775 a favor de gobiernos locales. Es para financiar, en este caso, en el caso de los gobiernos locales, a las DEMUNAS, en el caso que presenten mayor incidencia en casos de violencia en mujeres, niños y adolescentes, ¿no? También se dispone 12.238.144 a favor de gobiernos regionales para financiar actividades de los productos, el 3.901, mujeres con servicios de detención, referenciación y atención inmediata en casos de violencia, el producto 3.909, niñas y niños y adolescentes víctimas directas e indirectas de maltrato infantil y violencia sexual con problemas de conducta sexual, reciben tratamientos cognitivos y conductuales adecuados. Y para el producto 3.915, mujeres en etapa perinatal con servicios de detección, referenciación, plan de seguridad, acompañamiento en casos de violencia. Dichas actividades se brindan en coordinación con el Programa Presupuestal Control y Prevención de Salud Mental. Y lo van a transferir, en este caso, a ejecutoras. En este caso, el gobierno regional lo transfiere a sus ejecutoras de salud a fin de que ejecuten el presupuesto para prevenir, pues, la reducción de violencia contra la mujer. Ya. El artículo 23, implementación de acciones vinculadas al desarrollo infantil temprano, se han asignado recursos hasta por la suma de 2.726.830.776 soles para financiar acciones vinculadas al programa presupuestal orientado a resultados del desarrollo infantil temprano, conforme al siguiente detalle, ¿no? Se han asignado 1.493.301.067 a favor de gobiernos regionales y 117.287.378 a favor de gobiernos locales. Para financiar acciones vinculadas al programa presupuestal orientado a resultados de desarrollo infantil
temprano. En este caso, los productos, se han asignado los productos 330-33-251, familias saludables con conocimiento para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses. Para el producto 30-33-315, atención de otras enfermedades prevalentes. Para el producto 30-33-414, atención de niñas y niños con parasitosis intestinal del programa presupuestal 001 y forman parte de la estructura funcional programática, ¿no? En este caso de PP-POR, ¿no? Entonces, esto de acá también ya se ha dado una capacitación en días anteriores, también lo pueden revisar, ¿no? Para mayor detalle. Para continuar con la implementación de los incentivos presupuestarios en el marco del presupuesto por resultados, en el artículo 27 de la presente Ley de Presupuesto del Sector Público, para el año 2023 asignado al MEF, se han asignado un total de 990 millones. Estos han sido estructurados de la siguiente modo. Hasta 700 millones para la fuente de financiamiento de recursos ordinarios destinados exclusivamente para el financiamiento de los fines del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Estas transferencias se realizan mediante decreto supremo, el mismo que se publican a más tardar el 30 de abril del 2023. Y hasta 280 millones por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios destinados exclusivamente para el financiamiento de los fines del reconocimiento de la ejecución de inversiones, el famoso REI. El decreto supremo que transfiere los recursos de esto del REI también se publican hasta el 30 de junio del 2023. Ahora mencionaremos algunos artículos correspondientes al capítulo 5, relacionados a las disposiciones especiales en materia de salud. Para continuar con la implementación del Decreto Legislativo 1153, decreto legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado, en el artículo 28 de la presente ley, se autoriza al MINSA a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático hasta 78.343.069 soles a favor del Instituto Nacional de Salud, el INEM y gobiernos regionales para financiar los siguientes aspectos: el pago de la asignación por cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios alcanzados durante el año fiscal 2022 en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 1153. El pago de las entregas económicas para el personal de la salud por el cumplimiento de 25 y 30 años de servicios, sepelio y luto, y el pago de compensación por tiempo de servicios en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo 015-2018-SA, Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1153. Para la aplicación de lo establecido en el numeral 28.1 es requisito que las plazas se encuentren registradas en el aplicativo informático de la IRS. Asimismo, los plazos y demás formalidades se encuentran detalladas en los numerales 28.3 al 28.7 del artículo 28. Mediante el artículo 29 de la presente ley, los gobiernos regionales se verán favorecidos para la implementación de diversas acciones en materia de salud. En ese sentido, al MINSA se le autoriza efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para lo siguiente: hasta 50 millones para el financiamiento de la operación y mantenimiento de nuevos establecimientos de salud que entraron en funcionamiento a partir del segundo semestre del año 2022. Para tal efecto, el Ministerio de Salud debe validar previamente el plan de implementación multianual del nuevo establecimiento de salud aprobado por el gobierno regional. Los gobiernos regionales remiten un informe técnico sobre el cumplimiento y avance físico y financiero de la ejecución de dichos recursos en el marco de su plan de implementación multianual. Esto se remite y se publica en las sedes digitales de dichas entidades hasta el 23 de febrero del 2024. Asimismo, hasta
134.360.868 para financiar los productos que correspondan en el marco del programa presupuestal 101, control y prevención de salud mental relacionadas al tratamiento de problemas de salud mental y bienestar emocional. Artículo 34. Financiamiento de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas generadoras de oxígeno medicinal a nivel nacional. Se dispone en el presupuesto del año fiscal 2023 hasta por la suma de 22.058.560 por la fuente de financiamiento de REO a favor de gobiernos regionales destinados exclusivamente al financiamiento de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de oxígeno medicinal, previo a la contratación de los servicios de mantenimiento de la Dirección General de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud, aprueba el documento técnico, el Plan de Mantenimiento de Plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal de las instituciones prestadoras de servicios regionales del 2023. Dicho documento técnico debe ser aprobado mediante resolución ministerial del Ministerio de Salud hasta el 31 de enero del 2023. Y el artículo 35, la sostenibilidad del cambio del grupo ocupacional y cambio de línea de carrera, se dispone en el presupuesto del año fiscal 2023 hasta por la suma de 41.632.356 por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios para financiar la sostenibilidad del costo diferencial del personal de salud que en el año 2022 accedió al cambio del grupo ocupacional del MINSA, los organismos públicos, las unidades ejecutores de salud de los gobiernos regionales. Se autoriza al MINSA, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los organismos públicos, del Ministerio de Salud, de las unidades ejecutores de salud, de los gobiernos regionales, las cuales aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Ministro de Salud. La propuesta de decreto supremo se remite al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 12 de enero del 2023 y se publica hasta el 31 de enero del 2023. En el artículo 36, financiamiento de nombramientos excluidos clase MINSA, se autoriza durante el año fiscal 2023 para el nombramiento del personal de salud en lo dispuesto en el literal N, numeral 8.1 del artículo 8 de la presente ley. Se autoriza al Ministerio de Salud, a sus organismos públicos y a los gobiernos regionales para realizar modificaciones presupuestales con cargo a sus presupuestos, quedando exceptuados de los numerales 9.1 al 9.4 del artículo 9 de la presente ley, las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático que efectúe el MINSA deben realizarse hasta el 31 de mayo del 2023. Seguidamente, en el artículo 37, vemos también el fortalecimiento de las acciones para la prevención y control del cáncer del sistema de salud público. Se autoriza al MINSA a realizar modificaciones presupuestales a favor de los gobiernos regionales hasta por 8.037.000 soles. Dichas modificaciones se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud, el que se publica hasta el 31 de marzo del 2023. Las propuestas deben ser presentadas hasta el 3 de marzo del 2023. Y finalmente, en el artículo 39, el financiamiento de acciones vinculadas a la atención de las personas afectadas por la contaminación por metales pesados, se ha asignado a los gobiernos regionales 6.658.194 para el financiamiento del cierre de brechas en la atención de salud a las personas expuestas a los metales pesados. Es así como llegamos a la parte final de esta exposición. Los invitamos a revisar el texto completo de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2023, Ley 31.638, el mismo que está disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Leslie, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material de la presente capacitación. Bien, a continuación vamos a dar inicio con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera pregunta, por favor. ¿En qué artículo de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 2023 se ha establecido sobre la continuidad de inversiones? Adelante, Leslie.
Muchas gracias por la consulta formulada. Debo manifestar que en el artículo 21 de esta ley se ha creado un fondo de inversiones para los gobiernos regionales y los gobiernos locales, el mismo que financiará las inversiones en el marco del Invierte.pe que se vienen ejecutando en el presente año 2022, ¿no? Por las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y por recursos por operaciones oficiales de crédito, los cuales fueron comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del 2022. Para el acceso a estos fondos son requeridos que los contratos procedentes de la Ley de Contrataciones estén registrados en el SIAP, así como haber realizado la interfaz SIAP con SEAS. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. Vamos con una siguiente consulta. En la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2023, ¿cuánto se ha considerado para los fines del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal? Adelante. Muchas gracias por la consulta formulada. Puedo manifestar que de acuerdo a la conformidad, lo señalado en la presente Ley de Presupuesto, en el artículo 30, se han asignado 700 millones en el presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas para los fines que corresponden al programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Asimismo, indicar que el plazo máximo para esa transferencia es hasta el 30 de abril, previo cumplimiento de las metas de incentivos correspondientes al año 2022. Bien, Leslie. Vamos con la siguiente consulta, por favor. Sobre la partida de gasto 2.32.81, CAS, ¿es posible que se habilite recursos realizando la modificación funcional programático? ¿Y cuál es el plazo máximo para realizar las modificaciones? Adelante, Leslie. Sí, en realidad, la partida de gasto 23.28.1, contrato administrativo de servicios, no puede ser habilitada a otras partidas genéricas o específicas de gasto de su presupuesto institucional, bueno, salvo las habilitaciones que se realicen entre las unidades ejecutoras del mismo pliego, ¿no? Sin embargo, está desactuado y eso lo detallo de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, lo que es la reforma de la estructura del Estado, que está pues establecido, el traspaso de competencias, y para la habilitación de las específicas de gasto 23.28.12, contribuciones de salud CAS, la 23.28.15, vacaciones truncas del CAS, y las modificaciones que se realicen hasta el 7 de marzo, ¿no? Entonces, para las entidades tanto del Gobierno Nacional y Regional, para estas habilitaciones, requieren informe previo de la Dirección General de Presupuesto Público y con opinión técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos sobre lo registrado en el aplicativo de la IRS, ¿no? En el caso de los gobiernos locales, las modificaciones presupuestales se aprueban bajo responsabilidad de la misma entidad previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto, con la que haga sus veces. Muchas gracias. Gracias, Leslie. Tenemos una siguiente consulta. ¿Se puede realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para habilitar la partida de gasto 2.1, retribuciones y complemento en efectivo? Adelante. Muchas gracias por la consulta. Acá es preciso señalar que para el ejercicio 2023, en el numeral 9.1 del artículo 9 de la presente ley, ya saben que no está permitido las habilitaciones o anulaciones, salvo, bueno, las excepciones que nos estipulan aquí, y nos indica pues la reforma de la estructura del Estado en el marco del Decreto Supremo 054, el traspaso de competencias, la atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, la atención de CTS y beneficios sociales por cese, la atención para el financiamiento de nuevos pensionistas y caso de gobierno nacional y regional para la atención de los registros actualizados y por registrarse en el AIRS con opinión previa, ¿no? Favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, ¿no? Y en el caso de los gobiernos locales, estas modificaciones que se realizan hasta el 10 de febrero del 2023, los gobiernos locales bajo responsabilidad aprueban las modificaciones presupuestales también previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto a la que haga sus veces, ¿no? Caso del Gobierno Nacional y Gobierno Regional, de lo que he descrito, de los puntos en el caso de la atención de CTS, atención para el financiamiento de nuevos pensionistas y para la atención de registros actualizados y por registrarse en el AIS, la opinión la tiene que dar la Dirección General de Presupuesto Público y se puede efectuar a través del SIAP. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Leslie. Vamos con una última consulta.
¿Cuándo serán publicados los límites máximos para realizar las modificaciones por mayores ingresos en gastos corrientes? Adelante, Leslie. Muchas gracias por la consulta. Respecto a esto, debo manifestar que de conformidad al artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, los límites para la incorporación de mayores ingresos del presupuesto institucional son publicados como máximo hasta el 31 de enero de cada año, en este caso pues hasta el 31 de enero del año 2023, y es aprobado mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la Dirección General de Presupuesto Público. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Leslie, por tu exposición y por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Bien, con ello culminamos la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamet más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del presente evento, así como en nuestra página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de este y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan un excelente día.